un problema de método gráfico, una resolución con método gráfico, y después vamos a trabajar también con un cuestionario con método gráfico. Entonces te propongo, Facundo, que veamos el tema. A lo mejor viendo el tema se te aclara la duda que tenés, y si no, al final de la clase me mostrás cuál es el ejercicio, o me decís cuál es el ejercicio y lo vemos juntos. ¿Te parece? Sí, 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 perfecto. Bueno. Bien, entonces hoy con lo que vamos a trabajar es con método gráfico, ¿sí? Ya habíamos estado viendo planteos. Si tenemos tiempo, al final de la hora vamos a ver un planteo, pero bueno, en principio vamos a empezar con método gráfico. Yo les voy a compartir pantalla para poder mostrarles la presentación. Denme un segundo. No sé por qué. Denme un segundo que ya lo abro. Así les puedo mostrar. Y vamos a ir viendo juntos una resolución. Le pido que traten de estar atentos, así si tienen dudas las vamos viendo en el momento sobre el ejercicio. Siempre los ejercicios de método gráfico, lo ideal es que ustedes los hagan en papel. Si bien tenemos software con los que los podemos resolver, es mejor que lo hagan en papel para que se den bien cuenta las particularidades del gráfico, ¿sí? De cómo hacer el gráfico, cómo encontrar los valores. ¿Sí? Por ahí uno lo resuelve con el software, ve el gráfico, pero no es suficiente para tomar dimensión si sabemos hacerlo o no. ¿Ustedes han visto ya alguno de los software con los que se pueden resolver los problemas? Creo que en alguna clase nos mostró el profe una página web. ¿El PHP? Esa. La Bien. mostró nomás, pero no la vimos, no la usamos. Bueno, en todo caso vamos a usarla también. Si nos quedara tiempo hoy, les puedo mostrar ahí cómo trabajar con el PHP para la resolución, que también después les sirve para Simplex, ¿sí? Pero si bien tenemos la facilidad de tener esos software que lo resuelven, ¿sí? Como les decía recién, es mejor que ustedes lo hagan en forma manual, por lo menos las primeras veces, para que puedan entender cuál es el proceso. Bien, están viendo mi pantalla ahí, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, vamos a trabajar con el problema número 10 de método gráfico. ¿Sí? El problema número 10 está en la sección de resolución de problemas dentro de la guía. Vieron que tenían una primera parte que era formulación de modelos, ¿sí? Y luego viene un segundo apartado que es resolución de problemas. Entonces, dentro de resolución de problemas van a encontrar que es el problema número 10. El enunciado nos dice lo siguiente: dado el siguiente programa lineal, ¿sí? Ya nos da un problema planteado en forma de programación lineal, nos pide. Yo acá le puse todos los incisos, como eran muchos, se los puse así en 2 columnas. En primer lugar, graficar las inecuaciones del modelo. Identifique con letras las soluciones básicas en el gráfico y arme una tabla con los valores. Identifique con letras las soluciones posibles básicas en el gráfico. Identifique el polígono de soluciones posibles. Grafique la función objetivo, indique hacia dónde maximiza, indique el punto que hace máximo el valor de z, cuál es la solución óptima y el método que se utiliza. Entonces nosotros vamos a ir paso a paso resolviendo esto para revisar los pasos que tenemos que seguir para resolver con método gráfico. Este es un problema de máximo. Siempre frente a un problema, lo importante es que tenga 2 variables de decisión, ¿sí? Si no, no lo podemos graficar nosotros en papel. Entonces nosotros para graficar un problema
necesitamos que tenga dos variables, y para eso vamos a usar los ejes cartesianos. Lo primero que tenemos que hacer es, con este problema, graficar las restricciones del problema. Es lo primero que vamos a graficar en ese eje de coordenadas cartesianas. Nosotros vamos a usar, en muchos casos, todo el eje completo, porque por ahí vamos a necesitar algún valor negativo del eje para poder graficar un punto de las rectas que tenemos que graficar. Lo que pasa es que, como tenemos una restricción, que es la restricción de no negatividad, que me dice que las variables tienen que ser mayores o iguales que 0, en realidad eso nos circunscribe la región del gráfico que vamos a usar al primer cuadrante. Entonces, dada esta restricción de no negatividad, la parte del gráfico que nosotros vamos a mirar es la que está en el primer cuadrante. Pero les vuelvo a decir, si bien ustedes son futuros ingenieros y eso lo manejan muy bien, hay veces que para algunas restricciones necesitamos utilizar la parte negativa del eje, y de eso no habría problema, ¿sí? Es a los fines de poder graficar las rectas. Bueno, entonces, para comenzar con el gráfico, lo primero que tenemos que hacer es graficar las restricciones, ¿sí? Las restricciones son inecuaciones. Pero quiere decir que esta inecuación, esta desigualdad, se verifica como igualdad o como desigualdad de menor o igual, la primera, por ejemplo. Entonces nosotros, como sabemos graficar rectas, lo que vamos a hacer es graficar la recta que corresponde a la primera ecuación, considerándolo como una igualdad. Entonces, para eso la forma más simple que podemos usar, ustedes si tienen otras metodologías lo hacen, pero bueno, la forma más sencilla es tomar dos puntos, determinar dos puntos, y con esos dos puntos trazamos la recta. ¿Cómo determinarlos? Bueno, anulando una variable y luego anulando la otra. Entonces, por ejemplo, si x1 es 0, ¿sí? Reemplazamos acá y nos quedaría 2x2 igual a 20. Despejamos x2, nos queda x2 igual a 10. Luego hacemos 0 la variable x2. Entonces, cuando anulamos x2, se anula este término y nos quedaría x1 igual a 5. Con esos dos puntos, nosotros, considerando el eje de coordenadas cartesianas en el primer cuadrante, podemos graficar estos dos puntos. Fíjense que tenemos x1, 0, x2, 10, sería el punto que tenemos acá, y x2, 0 y x1, 5 sería el punto que tenemos acá. Con estos dos puntos trazamos la recta. Ahora bien, esta recta corresponde a la igualdad, y nosotros acá tenemos una desigualdad. Por lo tanto, vamos a tener un semiplano, toda una región del gráfico que va a verificar esta desigualdad de menor o igual. ¿Cómo hacemos para determinar cuál es el semiplano? Bueno, hay orientaciones de las rectas que hace que sea muy sencillo determinar para dónde es menor y para dónde es mayor. Pero hay otras rectas que nos confunden un poco más. Entonces, la forma correcta de encontrar el semiplano que corresponde es tomando un punto. Si nosotros muchos lo que hacen es tomar como punto para verificar el origen. Entonces, por ejemplo, si tomáramos el punto 0, 0, ¿sí? Y reemplazamos en esta primera desigualdad, vamos a tener 0 más 0, porque las dos variables son 0, 0 menor o igual que 20. ¿Sí? Y eso es correcto, se verifica la inecuación. Por lo tanto, este punto 0, 0 está en el semiplano que corresponde a la inecuación de menor o igual. Bien, entonces eso lo que nos indica es que el semiplano que corresponde a esta inecuación es el que está hacia la izquierda y abajo. Si tuviéramos dudas, podemos tomar otro valor, ¿sí? Luego nosotros, supónganse que tomamos este punto,
este es el punto 2,2, ¿sí? No necesariamente, ¿qué ocurre? Algunas veces el punto 0,0 no está dentro del, o no sirve para verificar una determinada restricción, porque, por ejemplo, el punto 0,0 pasa por la restricción pasa por el origen, entonces no nos sirve el punto 0,0. Bien, en ese caso podemos tomar otro punto, cualquiera, ¿sí? Supónganse que yo tome este punto A, que corresponde a x1,2 y x2,2. ¿Sí? Lo que yo tengo que hacer para verificar es reemplazar en la inecuación. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros reemplazamos, vemos que esto nos da 12. ¿Sí? Este 12, este es el valor de este punto, es menor o igual que 20, por lo tanto, verifica la restricción. Si yo tomara este otro punto B, que corresponde a x1,8 y x2,5, ¿sí? Cuando reemplace en esta misma restricción, siempre hablando de la restricción 1, vamos a ver que el valor que asume la restricción en ese punto es 42, ¿sí? Por lo tanto es mayor que 20, no sería el semiplano que nos interesa. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Bueno, esto es muy sencillo, pero quiero que lo hagamos paso a paso, juntos, por si tienen alguna duda. De esta misma forma tenemos que trabajar con las restantes restricciones, ¿sí? Entonces luego tenemos que graficar la segunda restricción. Para graficar la segunda restricción también tenemos que encontrar dos puntos para poder trazar la recta que corresponde a la igualdad. Para eso, de nuevo, anulamos x1 y nos queda que x2 es 4, anulamos x2 y nos queda que x1 es 8. Con esos dos puntos vamos a trazar la recta y después vamos a tener que identificar cuál es el semiplano que la verifica, ¿sí? Nosotros ya teníamos la primera, en este caso también podríamos tomar el punto 0,0 o cualquier otro punto, pónganle, por ejemplo, el punto 1,1. ¿Sí? Si tomáramos el punto 1,1, tenemos 2 más 4, 6, es menor que 16. Por lo tanto, el semiplano que corresponde a la segunda restricción es este. ¿Sí? Bien, ¿qué tenemos que tener presente? Que nosotros vamos a ir graficando cada una de las inecuaciones buscando el conjunto de valores de x1 y x2 que las verifican simultáneamente. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo. Por eso, si ustedes ven, yo acá he pintado una región que corresponde al semiplano de la primera restricción y el semiplano de la segunda restricción, es decir, la zona que es común a las dos restricciones. Un punto, si yo tomo un punto que esté dentro de esta región, tienen que verificar las dos primeras restricciones. ¿Sí? Entonces, si tomamos el punto 2,2, nuevamente como hicimos recién, este punto 2,2, cuando reemplazo en la primera restricción, me da 12, por lo tanto verifica la primera. Cuando reemplazo en la segunda, también da 12, y por lo tanto verifica la segunda restricción. ¿Sí? Entonces, cualquier punto que esté en esta región va a verificar simultáneamente las restricciones 1 y 2. Ahora, si yo tomara un punto, por ejemplo, acá, el punto x1,5, x2,1, ¿sí? Yo voy a ver que ese punto, cuando reemplazo en la primera restricción, me da igual a 22, por lo tanto no verifica la primera restricción. Pero sí verifica la segunda, ¿sí? Está en el semiplano que verifica la segunda restricción. Pero yo ahora estoy acotando la región para encontrar todos los puntos que son comunes a las dos restricciones. ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora tenemos que graficar la tercera, ¿sí? Porque tenemos que buscar la región que es común a las tres. Bueno, de la misma forma, reemplazamos, determinamos los dos puntos, graficamos la restricción y el semiplano que corresponde a esta restricción es el que está hacia abajo, ¿sí?
Como ustedes pueden apreciar en este gráfico, esta restricción no altera la región común, ¿sí? Se sigue manteniendo este polígono pintado en verde que tienen acá como región común. Ahora, esta región común satisface las 3 restricciones. ¿Por qué? Porque el semiplano que corresponde a esta restricción abarca, digamos, toda esta región. Entonces va a ser común también a la tercera. Entonces, como vemos, es una restricción que en realidad no me altera este conjunto de soluciones del problema. Bien, hasta ahí hemos graficado las 3 restricciones y tenemos las 3 restricciones, la 1, la 2 y la 3, y tenemos la región común a las 3 restricciones. ¿Sí? Esa región común la llamamos región factible o poliedro de soluciones. Es el conjunto de valores de x1 y x2 que satisfacen simultáneamente las 3 restricciones. Recordemos acá que una solución es el conjunto de los valores de las variables que satisfacen las restricciones y es factible si satisface también la restricción de no negatividad. ¿Sí? Bien, veamos qué otra cosa nos pedía. Hasta ahí no hay dudas, ¿verdad? No. Bueno, ese sería el punto A. El punto B dice, identifique con letras las soluciones básicas en el gráfico y arme una tabla con los valores. Y después dice, identifique con letras las soluciones posibles básicas en el gráfico. Identifique la D, identifique el polígono de soluciones posibles. Bueno, eso ya lo hemos visto, cuál era el polígono de soluciones posibles. Ahora lo que vamos a hacer es determinar las soluciones básicas y las soluciones posibles básicas en el gráfico. Nosotros tenemos el gráfico con las 3 restricciones y la región común a las 3 restricciones. La forma de determinar el número máximo de soluciones básicas es a través de un combinatorio, ¿sí? El combinatorio de n tomado de n. ¿Quién me cuenta qué es n y qué es m? N son los valores positivos y M son las cantidades de restricciones. Bien. Entonces, es el combinatorio de n variables sería tomado de m en m, donde m son las restricciones, ¿sí? Para nuestro caso, nosotros tenemos 5 variables y 3 restricciones, ¿están de acuerdo? Sí, profe. ¿O son 2 variables nomás? No, 5. Porque se toman en cuenta las de holgura. Claro, las 2 variables son las de decisión que nos permiten graficar el problema, ¿sí? Pero nosotros sabemos que hay variables implícitas, que son las variables de holgura, ¿sí? Que también las tenemos que considerar. Entonces tenemos 5 variables en este problema y 3 restricciones. Entonces, cuando reemplazamos en el combinatorio, vamos a tener... Profe, no ¿sí? entiendo cuáles serían las 5. Las 5 variables Sí. es x1, x2 y las 3 variables de holgura de las restricciones. Viste que las Bien, restricciones bien, son bien. de menor o igual, ¿sí? Entonces vamos a tener una variable de holgura para cada una de las restricciones. Bien, ¿Sí? gracias. Bien, entonces son 5 variables y 3 restricciones. Cuando reemplazamos en el combinatorio tenemos 5 factorial en el numerador, 3 factorial y 5 menos 3 factorial. Bueno, resolvemos el factorial, todos lo saben resolver, ¿verdad? ¿O alguno tiene duda en cómo se resuelve? Bueno, supongo que sí, si no pueden recurrir a alguno de los materiales de materias anteriores de matemática,
el factorial, el número factorial es igual al producto, supónganse 5 factorial es 5, se resuelve como 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Y bueno, de esa forma podemos desarrollarlo y simplificar convenientemente para simplificar el cálculo. Cuando hacemos este cálculo nos da 10. ¿Dónde están las soluciones básicas? A ver si se acuerdan de la parte teórica. En las intersecciones de las rectas con los ejes y en las intersecciones de las rectas. Bien, o sea, está en las intersecciones. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos fijamos acá en este gráfico, nosotros, ¿qué intersecciones tenemos? El origen, esta que es de la restricción 2 con el eje X2, esta que es de la restricción 1 con el eje de X1, ¿sí? Acá tenemos varias restricciones, ¿sí? Varias intersecciones. ¿Sí? Bueno, si las marcamos, ¿sí? Esas serían las intersecciones que encontramos. ¿Sí? Esas serían todas las soluciones básicas. ¿Qué les parece? Creo que sí, son las básicas de todas esas, profe. Bien, Estarían faltando ahí yo calculé el combinatorio, calculamos recién y nos dio 10. ¿Coincide con esto que marqué yo acá con puntitos? No, profe, faltan 2. Están en Faltan otros 2. cuadrantes. Están en Bien, la ¿y parte dónde negativa. estarían? En la parte negativa sería. Sería Claro, la el cuadrante intersección 4, entre... la intersección entre 2 y 3 en el cuadrante 4, y la intersección entre 1 y 3 en el cuadrante 2. Bien, perfecto. Bueno, miren, yo se las puse así aproximadas porque ya no me daban las rectas hacia allá, para que no quede, pero más o menos habría una por acá donde se cruzan, se intersecan la restricción 1 y la 3, y otra acá donde estaría la intersección entre la restricción 2 y la 3, como bien me dijeron ustedes, ¿sí? Entonces, las soluciones básicas están en el gráfico. ¿Qué pasa? No todas las soluciones básicas son posibles, ¿sí? Entonces, lo otro que nos pedía era que determinemos cuáles son soluciones posibles básicas, ¿sí? Y ahí, ¿cuáles serían? ¿Dónde están esas soluciones posibles básicas en el gráfico? Todas las del primer cuadrante serían. O sea... ¿Todas? Por ejemplo, esta también. Ah, no, perdón. Serían todas las que están en el poliedro. En el poliedro, muy bien. Entonces tendríamos ese vértice y ese vértice. Fíjense, las soluciones posibles básicas están en los vértices del polígono de soluciones, ¿sí? Entonces, nosotros soluciones posibles básicas para este problema tenemos 4, pero el problema tiene 10 soluciones básicas. No todas las soluciones básicas son posibles. Lo que nos da el combinatorio es el número máximo de soluciones básicas, pero como las soluciones posibles son un subconjunto de las soluciones básicas, ¿sí? Un subconjunto que es el subconjunto de soluciones posibles básicas, entonces al ser un subconjunto también nos serviría como límite máximo saber que esas soluciones posibles básicas nunca van a ser más de 10. Vemos que son menos, son 4 nomás, ¿sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien, entonces tenemos las soluciones básicas y tenemos las soluciones posibles básicas que solo son 4. Nosotros podemos explorar cada uno de los vértices, de estos vértices de las soluciones posibles. Esa sería una forma de resolver el problema. Si podemos, como nosotros conocemos las restricciones, podríamos determinar el valor de todas las variables en cada uno de los vértices. Y con eso, con ese valor de las variables, lo reemplazamos en la función objetivo y encontramos el valor de z. Con el valor de z,
vemos cuál es el que le da el mayor valor a z y ahí elegimos el vértice que es óptimo. ¿Sí? Esa es una forma de resolver, sería una forma totalmente posible. Ahora, ¿qué limitaciones tiene? No siempre podemos graficar el problema, porque la mayoría de los problemas tienen más de 2 variables de decisión, y el otro problema es que si el gráfico es muy complejo, entonces vamos a tener a lo mejor muchos más puntos para determinar y se hace muy engorroso. Pero bueno, probemos de determinar los valores en cada uno de los vértices porque sirve para analizar las soluciones y ver este funcionamiento. Por ejemplo, el punto 0, ¿sí? Que es el origen. En este punto, si vemos x1 y x2 son iguales a 0. Entonces, si nosotros reemplazamos en el problema, vamos a tener que la variable de holgura de la primera restricción es 20, la de holgura de la segunda es 16, y la variable de holgura de la tercera es 15. Cuando reemplacemos con estos valores en la función objetivo, el valor de z va a ser 0. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, Sí, profe. sí. Bien, hacemos lo mismo con el punto A. Para determinar los valores de las variables en el punto A, recuerden que nosotros para encontrar los valores de las variables en un punto cualquiera, lo que tenemos que hacer es armar un sistema de ecuaciones con las dos rectas que se cruzan. Y de ese sistema de ecuaciones, por alguno de los métodos que ustedes conocen, despejar el valor de las variables. En el caso del punto A, las restricciones que se cruzan acá, que se cortan, son la restricción 2 y la restricción de no negatividad, que dice que x1 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, en este punto específicamente, nosotros vemos que x1 es 0, ¿sí? Y podemos determinar el valor que tiene x2 y las restantes variables. Entonces, de esta forma encontramos los valores de todas las variables. Recuerden que x1 y x2 los sacamos del sistema de ecuaciones y luego, reemplazando en las restricciones, encontramos los restantes valores. Luego, con estos valores, reemplazamos en la función objetivo. ¿Sí? La función objetivo, acá me parece que hay un error. Sí, porque es x1 0, x2 4, o sea que sería 2 el z, ¿no? ¿Puede ser o no? ¿No eran 4x1 por 2x2? Pero la función objetivo es 2x1 más 3x2. Sí, profe. O sea que aquí, esperen, lo vamos a corregir, es un 12. No puedo seguir si no lo corrijo. Bueno. Profe, Sí. ¿estos filmines va a subir? ¿Cómo? ¿Va a subir estos filmines? No pensaba subirlas, pero bueno, podemos verlos. Bueno, gracias. Si les hace falta, las subo. Pero esto mismo lo tienen en los otros videos, ¿no? Que tienen Sí. cargado en el aula. Pero después para recordar antes de paso. Bueno, entonces ahí está corregida. Si evaluamos el punto B, en el punto B las dos restricciones que se cruzan o que se cortan son la restricción 1 y la restricción 2, y de esas dos restricciones, si despejamos los valores, nos queda x1 4 y x2 2, y el valor de z es 14, reemplazando. Y lo mismo en el punto C. Recuerden que para encontrar los valores en el punto C, las restricciones que se cortan son la primera restricción con la restricción de no negatividad de x2, es decir, que x2 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces x2 va a ser 0 en este punto, y despejamos el valor de x1 y luego el de las restantes variables en las restricciones.
Una vez que tenemos todos los valores, nosotros vemos que la solución o el punto que le da el mayor valor a z es 14. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir acá que de esta forma el punto B es el que le da el mayor valor a la función objetivo y sería la solución óptima del problema. ¿Sí? Fíjense que acá nosotros lo único que hemos hecho es analizar el gráfico y analizar todos los vértices del polígono de soluciones. Hay un teorema que les dice que ya ustedes lo deben haber empezado a ver, que es el de Simplex, que les dice que si un problema tiene solución óptima, esta corresponde a una solución posible básica, es decir, está en uno de los vértices del polígono. Entonces, bueno, aplicando esto, vemos que en uno de los vértices del polígono es el que le da el mayor valor a la función z. ¿Sí? Hasta aquí lo estamos haciendo como manual, explorando el polígono de soluciones. ¿Está claro lo que hicimos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Una vez que tenemos eso, volvamos a nuestro problema, ya vimos las soluciones posibles, el polígono de soluciones, nos pide que grafiquemos la función objetivo, y dice, a modo de ejemplo, podría usar z igual a 12 o z igual a 0 o ambas. Identifique hacia dónde maximiza la función, identifique el punto que hace máximo el valor de z y cuál es la solución óptima. Entonces, veamos ahora, una vez que graficamos las restricciones, el paso siguiente del método gráfico, ¿sí? Ahora volvemos al método gráfico, el paso siguiente es graficar la función objetivo. ¿Qué pasa? La función objetivo es, nosotros para poder graficarla le tenemos que asignar algún valor arbitrario, ¿sí? Para poder despejar esos dos puntos. Ustedes ya han visto que la función objetivo, la pendiente es igual cualquiera sea el valor de z, es decir, son rectas paralelas. Lo que cambia al asignarle diferentes valores a z es el punto de corte con el eje x2, en este caso, o con el eje de las y. Es decir, lo que cambia es la ordenada al origen. Pero la pendiente siempre es igual, porque la pendiente está dada por los coeficientes de las variables. Entonces, como son rectas paralelas, a nosotros nos da lo mismo usar cualquier valor. Ahí nos decía, pueden usar como z igual a 0 o z igual a 12. Lo único que nos interesa en este paso es ubicar la función objetivo en el gráfico, en cualquier lugar. Puede estar acá, puede estar acá, puede estar en una región del gráfico que ni toque la región factible, ¿sí? Lo importante es ubicarla en el gráfico. Luego la vamos a desplazar en forma paralela, de forma tal de tocar el último punto de contacto del polígono de soluciones. Entonces, bueno, busquemos primero la recta que corresponde a z. Veamos, por ejemplo, asignándole el valor 12, que era una de las opciones que nos daban. Entonces, con este valor 12 despejamos x1 y x1, 0, hacemos primero y luego x2, 0, encontramos los dos puntos, y con esos dos puntos graficamos la función objetivo en el gráfico. Una vez que fíjense, con este valor 12 quedó acá la función objetivo. Si hubiéramos usado un valor 0, ¿sí? Hubiera quedado abajo, mucho más abajo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, ahora ya tenemos ubicada la función objetivo en el gráfico, que era lo que nos interesaba. Lo que vamos a querer es aumentar el valor, y eso sabemos que el aumentar el valor de z, porque estamos buscando maximizar z, queremos encontrar el mayor valor posible, sabemos que eso se logra desplazándola hacia arriba, es decir, encontrando puntos de corte con el eje de las y superiores. Entonces, en un problema de máximo, ¿sí? El sentido en el que vamos a maximizar es alejándonos del origen, ¿sí? Buscando cortar en valores más altos. Bueno, y la vamos a desplazar ¿hacia dónde?
no puedo desplazarla hasta acá, ¿sí? No me puedo salir del polígono de soluciones. Entonces la voy a desplazar hasta el último punto de contacto. Ese último punto es el que nos indica cuál es la solución óptima del problema. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, una vez que tenemos las soluciones, las restricciones graficadas, el polígono de soluciones, graficamos la función objetivo, encontramos en el gráfico la solución óptima, que ven que es la misma que habíamos determinado recién algebraicamente, explorando los vértices. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer, y que es paso también del método gráfico y no lo tenemos que olvidar, es determinar el valor de las variables. ¿Por qué? Porque el objetivo siempre en estos problemas es llegar a la solución óptima. La solución óptima es determinar el valor de las variables. Entonces, para eso, las dos restricciones que se cruzan en ese punto son la restricción 1 y la 2, y de ahí vamos a despejar el valor de las variables. ¿Usando qué método? Ahí en la guía les da varias opciones. Le dice, selecciona el método que utilizó, cómo calcula el valor de las variables. Dice, sustitución, igualación, Kramer, usando las coordenadas del gráfico, a ojo en el gráfico, software o calculadora, y el último punto dice, sustitución, igualación o Kramer es indistinto. ¿Cómo lo despejarían o cómo despejarían ustedes el valor de las variables? Igualándolas. Con el método de igualación. Bien. ¿Todos usan igualación para despejar las variables? Yo por lo general también. Depende del caso, profe. Yo por lo general. Sustitución. Bien, igualación, sustitución. ¿Se puede hacer a ojo mirando el gráfico? En este caso no, pero si está hecho con otra escala, capaz que sí. Claro, el riesgo de hacerlo a ojo, o sea, en realidad no se puede, porque nosotros matemáticamente tenemos métodos para encontrar los valores. El riesgo de hacerlo a ojo es que si la escala no está bien, podemos determinar valores que no son correctos, ¿sí? Entonces esa opción habría que descartarla. ¿Todos usan sustitución o igualación? En el chat alguien dijo que usa Kramer. Bien, bueno, Kramer por lo general, digamos, es como que no les gusta mucho o no se acuerdan muy bien cómo se utiliza, pero también se puede utilizar para encontrar el valor de las variables, o sea que si están familiarizados con ese método también se puede hacer. Por lo general, el método más usado es el de sustitución o el de igualación, ¿sí? Bueno, ustedes pueden usar el método que quieran, no hay problema, ¿sí? Lo importante es que encuentren el valor de las variables, ¿sí? Y que en este caso es x1 igual a 4, x2 igual a 2. Esas son las variables principales. Es lo que nosotros vamos a determinar resolviendo el sistema de ecuaciones. Si reemplazamos en la función objetivo, vamos a tener el valor de z en ese punto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tenemos que determinar el valor de todas las variables, es decir, de la solución completa. Entonces dijimos que x1 es 4 y x2, 2. ¿Cómo hacemos a encontrar el valor de S1, S2 y S3? Bueno, acá quedó mal el subíndice. ¿Cómo hacemos a encontrar el valor de las tres variables de holgura que son las que nos falta determinar? Y reemplazando. ¿Cómo? Reemplazando. Reemplazando a X1 y X2 y viendo cuánto falta para llegar a 20, cuánto falta para llegar a 16. Exacto, era X1, 4 y X2, 2. Tenemos, por ejemplo, en la primera, 4 por 4, 16. Más 2 por 2, 4. 16 más 4, 20. Entonces, ese 1, ¿a cuánto va a ser igual? A 0. A 0. A 0. Acá tenemos 2 por 4, 8. Más 4 por 2, 8. 8 más 8, 16. ¿A cuánto es igual ese 2? 0.
También 0. 0. Y acá tenemos 4 más 2, 6. ¿A cuánto va a ser igual ese 3? 9. Bueno, ¿Sí? Entonces, de esa forma hemos encontrado el valor de todas las variables, tenemos la solución completa. Cuando ustedes le pidan y determinen la solución trabajando con el método gráfico, ustedes tienen que dar todo el vector de los valores de las variables. ¿Sí? Bueno, con eso hemos desarrollado todo este problema número 10, ¿sí? Acá tenían las opciones de la forma de resolver. Bueno, ahora, ¿sí? Lo que vamos a hacer, ¿hasta ahí alguna duda con el método gráfico de lo que les mostré? No, profe. No, profe, la verdad que bastante claro. Bueno, me alegro entonces. Lo que vamos a hacer ahora es ir al aula virtual. En el aula virtual, denme un segundo que les voy a habilitar en la unidad número 2, en actividades, les voy a habilitar un cuestionario que dice cuestionario número 5, problema de gráfico. Díganme si lo pueden ver. sí, profe, sí se ve. Bueno, en ese cuestionario tienen un problema de mínimo. Entonces, primero, y todos entregaron, ¿verdad? ¿Se les cerró el cuestionario? ¿O alguno todavía está...? Se me hace que ya está, profe. Bueno, teóricamente ya tendría que estar. Bien, entonces, problema de mínimo. ¿Sí? Tenemos dos restricciones de mayor o igual y una de menor o igual. Bien, vamos a ir viendo qué pide. Decía, dado el siguiente gráfico, en este gráfico están las rectas que corresponden a las tres restricciones. Ustedes al graficarla habrán visto cuál es cada una. Dice, identifique el área de soluciones factibles. ¿Con qué letra, a qué letra corresponde la región factible en este gráfico? ¿Quién me dice? La F, profe. ¿Alguien marcó otra región? Profe, yo había marcado la E. Bien. ¿Viste después, o sea, te diste cuenta después si estaba bien o no? O sea, ¿lo pudiste revisar a eso? Lo que yo debo haber hecho mal es que a la restricción 1 la tomé como que iba a tomar los valores para arriba y no, eran para abajo. Bueno, ven, la inclinación de esta recta, la primera era de mayor o igual, ¿sí? Entonces, hay veces que nosotros vemos esta recta y decimos, mayor o igual debe ser hacia arriba. Cuando en realidad, si nosotros tomamos un punto, en este caso se podría tomar el 0, 0, o cualquier otro punto que ustedes... En realidad a mí no me gusta tomar el punto 0, 0, pero hoy se los estoy dando mucho como ejemplo. Pueden tomar el 3, 3, por ejemplo. Toman el punto 3, 3 y verifican la ecuación. Entonces ahí se fijan si es menor para este lado o es mayor. Entonces, si ustedes hicieran eso, van a ver que este semiplano, el de este lado, es para los valores menores a la igualdad, al primer valor que tenían en el problema. Entonces, en estas dos no había mayormente problema. Esta recta era de mayor o igual, por lo tanto el semiplano era para allá. Esta es la segunda, que es de menor o igual, el semiplano es para abajo. La duda estaba con esta restricción, si era el semiplano mayor o igual hacia la izquierda o si era hacia la derecha. Bueno, lo correcto es hacia la derecha,
¿sí? Por lo tanto, el polígono convexo quedaría en esta región F que tienen acá. ¿Sí? Yo por lo que vi, por los resultados, hay muchos que lo tienen perfecto el cuestionario, o casi perfecto, 80, 90, 100 puntos, y hay varios que tienen un puntaje muy bajo, 20, 25, 30. Así que, bueno, es como que están en los extremos. Creo que la mayoría lo ha entendido bien al ejercicio. En esta pregunta les decía, el poliedro de soluciones factibles es un conjunto cóncavo. ¿Eso es verdadero o falso? Falso, profe. Es convexo. Claro, el polígono es un polígono convexo y cerrado, en este caso, ¿sí? Porque era una región, que era esta región F, pero vemos que si yo tomo cualquier par de puntos dentro del polígono, la recta que los une está dentro del polígono. ¿Sí? Ese es el concepto para ver si es un polígono cóncavo o convexo. Si es convexo, cualquier par de puntos que yo tome, la recta que lo une está completamente en el polígono. Sí, decime. ¿Existe el caso de que tengas como dos áreas distintas de solución separadas? Entonces en ese caso tenés como un polígono cóncavo. No, eso es imposible, ¿sí? Tengo que encontrar una sola región que sea común, que verifique todas las restricciones, porque recordá que dijimos que las soluciones, ¿sí? Era el conjunto de valores de las variables que verificaban las restricciones simultáneamente. Claro. Entonces, si yo tengo dos áreas que lo verifican, ahí no tendría una región común. Habría un área que verifica algunas restricciones y otra área que verifica otras. ¿sí? Claro, claro. Y tengo que encontrar una región común. En ese caso, si te pasara eso, el problema no tiene solución. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta decía, ¿cuál es el número máximo de soluciones básicas que puede tener este problema? ¿Con qué lo calcularon a eso? Con el combinatorio. Con el combinatorio. ¿Y qué valor les dio? Y era 10, profe. 10. Bien, porque es igual que el que vimos nosotros que resolvimos juntos antes, Claro. que eran dos variables principales y tres restricciones, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta es 10. Bueno, después le dice, dado el siguiente gráfico, identifique el vértice óptimo. Bueno, ahí creo que ha habido un par de diferencias. ¿Cuál es el vértice óptimo para este problema? El punto G, El profe. G. Bueno, recordemos que esta era la región factible, la función objetivo es de mínimo, entonces al minimizar se desplaza hacia la izquierda y el último punto de contacto es el punto G. ¿Sí? Entonces, ese era el punto óptimo, el G. ¿Qué otra pregunta teníamos? El valor de la función objetivo en el punto óptimo. Bueno, 109. esto, claro, tenían que determinar el valor de las variables y reemplazar en la función objetivo. ¿A alguien le ha dado otro valor? ¿Alguno no llegó al resultado ese? ¿O no pudieron encontrar el valor de las variables? Bueno, en la función objetivo sí es 109. Pues en el otro punto, que es donde vi que había bastantes errores, es en el que les pide el valor de las variables. Bueno, cuéntenme cuál sería el valor de las variables. Sería x1 10, x2 3, S1 y S3 son nulos y S2 96. Bien, ¿a alguien le dio otro resultado?
¿Alguien tuvo dificultad para encontrar el valor de las variables? No, una vez que encontré el punto, que eso fue como lo que más me costó, encontré las variables más fácil. Bueno, a ver, esperen, volvamos acá a este gráfico, a donde está el gráfico. ¿Sí? Nosotros acá tenemos que el punto G es el vértice óptimo. Entonces tenemos que ver qué restricciones se cortan en el punto G. ¿Cuáles eran las dos restricciones que se cortaban acá? Son la primera y la tercera. La 1 y la 3. ¿Sí? Sí. Entonces yo tengo que armar un sistema con esas dos restricciones y de ahí despejar el valor de x1 y de x2. ¿Sí? Si encontraron, hay varios que marcaron el punto D, por ejemplo, como vértice óptimo, o que marcaron el punto I porque maximizaron, o alguno de estos porque maximizaron. Bueno, obviamente el valor de la función objetivo y el de las variables les va a dar distinto, ¿sí? Una vez que igualamos las dos restricciones, la 1 y la 3, de ahí sacamos el valor de las variables x1 y x2, y cómo encontramos el de S1, S2 y S3. Haciendo la Reemplazando los diferencia. valores. ¿Cómo? ¿Quién dijo algo de los valores? Reemplazando los valores de X1 y X2 ¿En dónde? en las restricciones. Bien, en las restricciones, reemplazamos en las restricciones y de ahí determinamos el valor de las variables. Bueno, de esa forma, entonces, x1 es 10, x2 es 3, s1 0, s2 96 y s3 0, como me dijo el primero que respondió. ¿Sí? Ahí tendríamos el valor de las variables. En esto es donde encontré más errores de lo que estuve viendo. Algunos no calcularon las variables de holgura. Un casito o dos encontré que pusieron valores negativos. Recuerden que eso es un error grave, ¿sí? Les anula el examen directamente. Las variables nunca pueden ser negativas, ¿sí? Son mayores o iguales que 0. Y algunos dejaron sin contestar ese 3 o le pusieron valor también a ese 3, debe ser errores al reemplazar en las restricciones. Bien, y el último punto, les decía cuáles eran las restricciones limitantes, ¿sí? Ya me dijeron ustedes que era la 1 y la 3, ¿sí? Estaría correcto. Bien, de esa forma hemos revisado el cuestionario. No sé si les quedó alguna duda. Facundo era el que me preguntó al principio que tenía una Sí. duda de problema de mínimo. Sí, no, pero ya tenía duda de que cuál vértice se elige en caso de minimización y ya me quedó claro. Bien, bueno, perfecto. Profe, en el chat hay un par de mensajes. A ver, ahí me fijo. Como yo estaba compartiendo pantalla no los veía. Ay, profe, un 0. Creo que me muero. ¿Por qué se te habrá cerrado antes de que lo envíes? No creo. Bueno, yo igual que los chicos, el punto G, 109, me da igual, sí. A ver, profe, ¿podríamos ver la resolución en pizarra de este ejercicio con cálculo numérico? Bueno, no lo tengo así preparado. Lo que sí les puedo mostrar es en un software que... lo que podemos hacer es con el PHP Simplex. Vamos a hacerlo con eso. Pues se los puedo mostrar con GLP, pero lo vamos a hacer... Abran en su buscador, pongan PHP Simplex. Sí, yo ahora les voy a volver a compartir pantalla.
Así lo usamos por si quieren ver, les puede servir para revisar algún problema. Les voy a compartir de nuevo la pantalla, así les voy mostrando. Esperen que tengo que buscar bien el problema para poder ver. Bueno, cuando ustedes ingresan a PHP, les están viendo acá la pantalla, ¿no? Sí, profe. Bueno, les dice, es muy sencillo y muy intuitivo para resolver. Método simplex, 2 fases o gráfico. Bueno, nosotros vamos a usar el gráfico en este caso. Dice, ¿cuántas variables de decisión tiene el problema? 2. ¿Cuántas restricciones? 3. Entonces, una vez que le damos esas indicaciones, lo que nos da una tablita, ven que ya está muy claro, y ahí tenemos que ir completando los valores. ¿Cuál es el objetivo de la función? Minimizar, en nuestro caso, los coeficientes son 10 y 3 de la función objetivo. Y en las restricciones tenemos 3 menos 5, vamos completando, ¿ven? 3 menos 5, acá le tengo que cambiar el sentido de la desigualdad, que es de mayor o igual. 15, sigue. Ay, dale, me vas dictando así no tengo que ir y venir. Gracias. La otra. Y el otro, ahí lo abro porque lo cerré recién. 12, 24, 288. Gracias, chicos, así no tengo que ir y venir. 12, 24, 288. 88. Bien, ¿y la tercera? 18. ¿Sí? 12. 12. 216. Este es de mayor o igual y 200. 16. Bien. Bueno, fíjense, cargamos los datos, es muy sencillo. Y lo único que tenemos que hacer es darle continuar. Cuando hacemos eso, nos trae el gráfico. Ven, acá tienen las 3 rectas, la función objetivo graficada, la región factible, que es esta que tenemos acá, y la función objetivo, que como es de mínimo, nos indica que la tenemos que desplazar hacia la izquierda, el último punto de contacto, acá lo llama C, ¿sí? Es distinta a las letras a las que tienen acá. Acá también les marca todas las soluciones básicas, y lo otro que tiene este software que es interesante es que les hace un despliegue de todas las soluciones básicas, 2, 4, 6, 8, 9, aquí estaría faltando alguna, 2, 6, 8, 9. Bueno, es el número máximo, ¿sí? Acá debe haber una que no existe. Entonces, bueno, tienen las 9 soluciones y tienen también el valor, ven, de las soluciones posibles básicas. En este caso es el vértice H, el vértice E, el vértice C y el vértice B. Esas 4 son las que son básicas, posibles básicas. Las que están con rosadito, rojo, son las que son básicas pero no son factibles. Y acá tenemos, por ejemplo, en el punto C, que el valor que asume es 109, que sería el menor valor, ¿sí? Porque el otro da 151,9, este da 240 y este da 120. Este es el menor valor porque estamos en mínimo. Aquí tengan cuidado que lo que les da es el valor de x1 y x2. Si se pidiera la solución completa en alguno de los puntos, ustedes tienen que buscar los restantes valores. Bueno, y también con este se puede resolver por simplex, pero ahí estaría el gráfico. No sé si tenían alguna otra duda. Profe, yo me quedé Sí. con una cosita que dijo recién en cuanto a las variables de holgura.
No, no entendí bien, pero creo que dijo que no pueden ser negativas. No, las variables de holgura, acordate en el planteo, cuando nosotros las agregamos, las incorporamos abajo en la restricción de no negatividad y decimos que las variables de holgura siempre tienen que ser mayores o iguales que 0. Entonces, la variable de holgura siempre es o 0 o positiva. Lo que cambia es que las agregamos sumadas o restadas en las restricciones. Si yo tengo una restricción de mayor o igual, la voy a agregar restando el signo con el que la agrego. A ver, vamos a hacer una cosa, a ver si lo puedo escribir acá. Claro, pero en realidad usted dice que la tendríamos que poner como positiva, como mayor a 0, en ese caso. Sí, mira. Vamos a hacer una cosa. Déjame que copie esto. Acá. Bueno, ahí están viendo la pantalla, ¿no? ¿Y ven el planteo con el que trabajamos recién? Sí. Bueno, fíjate. En la primera restricción, yo acá no tengo las variables de holgura, ¿no? Entonces le voy a agregar las variables de holgura. En la primera restricción es de mayor o igual. ¿Qué me dice esto? Que el lado izquierdo es mayor o a lo sumo igual a 15. Si es mayor, restándole una cantidad que la llamo S1, yo voy a decir que es igual. ¿Sí? Si es mayor. Si es igual, esta cantidad va a ser 0, porque ya se está verificando como igualdad. ¿Sí? Entonces, si el lado izquierdo es mayor al lado derecho, le resto una cantidad. Esa es la variable de holgura en esta restricción de mayor o igual. Después tengo una restricción de menor o igual. ¿Qué quiere decir? Que el lado izquierdo es menor o igual que el lado derecho. Si es menor, yo tengo que sumarle una cantidad para que se haga igual. ¿Se entiende? Sí, eso sí. Bien, entonces, en la tercera es de mayor o igual. Si es mayor, yo le resto una cantidad que la voy a llamar S3 en este caso, y la restricción queda como igual. Estas tres variables se agregan en la función objetivo ¿con qué coeficiente? 0. ¿Sí? Entonces tengo más, ese es el proceso para agregar las variables de holgura. Más S2 más 0, S3. ¿Sí? Yo las agrego en la función objetivo y también las agrego acá en la restricción de no negatividad. S1, S2 y S3. ¿Sí? De esa forma yo agregué correctamente las variables de holgura. Esta restricción, ¿qué me dice? Que las variables de holgura como valor de la variable tiene que ser 0 o positivo. Pero lo que me va a dar que lo estoy disminuyendo en la restricción es el signo. Fíjate, acá tengo un menos. Eso es lo que les vengo diciendo. La variable en sí siempre es 0 o positiva. Lo que cambia es el signo con el que la agrego en la restricción. ¿Queda más claro ahí? Sí, a mí sí. Gracias. Bien. Sí, chicos, disculpen, ya se nos ha pasado la hora, así que me detuve con esto, pero la clase ya está terminada, así que el que se tenga que ir no se haga problema. Bien, ¿alguna otra duda? ¿No? ¿No hay más dudas?